Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea este día. Hoy en esta clase les voy a desarrollar el tema de historia clínica. Para los que no me conocen, mi nombre es Caterine. Bien, bueno, como ya lo han visto o lo van a ver en las clases de semiología, lo más importante siempre es llevar un orden, no solo en las clases de semiología, sino también en cualquier tema en los cuales ustedes lean, estudien o también cuando estén presentando el examen final, es muy importante que lleven un orden. ¿Y cuál sería el orden? No podemos empezar a desarrollar ningún tipo de tema si no nos basamos y no partimos de la definición. Por ende, la historia clínica se da a definir como una narración ordenada y detallada de los acontecimientos físicos y sociales referidos a una persona, que surgen de la anamnesis, el examen físico y la elaboración intelectual del médico. En otras palabras, se puede decir que la historia clínica es un documento el cual surge de dos procesos fundamentales, la anamnesis o el examen físico, junto con que necesita no solo la elaboración intelectual del médico, sino la relación médico-paciente para que se pueda generar esta historia clínica. Este documento, asimismo, chicos, va a tener cierto tipo de características. ¿Y cuáles van a ser estas características? Es un documento médico, ya lo dijimos anteriormente. ¿Por qué es médico? Porque si no existe una relación médico-paciente, no podemos hacer este documento, ¿está? Es un documento científico. ¿Por qué es un documento científico, chicos? Porque nosotros en la historia clínica constatamos las características de una enfermedad. Entonces esto me permite la mejor interpretación de las enfermedades. Les vamos a hacer un ejemplo por la situación sanitaria la cual estamos viviendo hoy en día. En su momento, el primer médico que constató o que atendió a un paciente con una neumonía bilateral, lo primero que hizo fue escribirlo en la historia clínica. Después eso permitió a futuros profesionales ver cómo era la evolución o cómo era que se presentaban las manifestaciones clínicas, qué síntomas agregaba y demás del COVID. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día sabemos que tenemos que anticoagular a los pacientes por el simple hecho que después de que se dan de alta tienen un estado procoagulativo, o sea que generan muchos más tipos de trombos, ¿sí? Eso antes no se sabía, pero todo esto, por eso es muy importante describir todas las características de la enfermedad en este documento que es la historia clínica. ¿Estamos? Después es un documento legal, chicos, y apréndanlo. Lo que no se escribió en la historia clínica no se hizo. Es muy importante. La historia clínica es el mejor abogado posible y el mejor seguro de mala praxis que ustedes pueden tener en su vida. Así que siempre, siempre hagan la historia clínica completa, ¿sí? Es muy, 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 muy importante. Y eso se los voy a estar repitiendo y cuando en 2 años ustedes se reciban, van a ver lo importante y cómo también lastimablemente nosotros estamos ejerciendo en un sistema sanitario en el cual tenemos el hospital y al frente tenemos los abogados que te quieren poner la demanda, ¿sí? Es una realidad que se vive, entonces por eso es muy importante que ustedes sepan hacer una excelente historia clínica, ¿está? Después, es un documento económico. Porque es un documento económico y lo van a ver cuando empiecen un poco más las prácticas, si no es este año va a ser el próximo año, porque en medicina vamos a tener necesidades infinitas y recursos pocos. Entonces, todo lo que yo indique, pida o solicite en la historia clínica va a generar un gasto y más en el sistema en el cual nosotros nos movemos, que es el sistema público, ¿sí? Todavía hay muchísimo más. Entonces, por eso también es un documento económico. Y después es un documento humano. ¿Por qué? Porque también, si no tenemos la colaboración de el paciente, no se puede generar este documento. Entonces, resumiendo, cuando ustedes estén en la tutoría, en el examen final o cuando simplemente ustedes estén leyendo, tienen que tener claro el concepto que es. Es un documento que se genera por dos procesos fundamentales, la anamnesis y el examen físico, y que necesita no solo la elaboración intelectual del médico, sino la relación médico-paciente, y que este documento tiene cierto tipo de características, que es un documento médico, que es un documento científico, legal, económico y
humano. Así se define la historia clínica. La historia clínica es una de las herramientas fundamentales del médico. Surgió hace más de 2500 años y si ustedes hacen una excelente historia clínica pueden llegar a más del 60% de los diagnósticos sin la utilización de estudios complementarios. Hoy en día yo lo veo mucho en la práctica que muchos de ustedes, los que más recientemente se reciben y demás, utilizan muchos estudios complementarios, ¿sí? Sabiendo que con ciertas maniobras o una muy buena historia clínica se puede llegar al diagnóstico. No es que está mal pedir estudios complementarios, pero muchas veces no son necesarios, ¿sí? Porque recuerden más que nosotros nos vivimos o laburamos en un sistema público, ¿sí? En el cual, bueno, no tenemos todas las herramientas, pero bueno, eso es un tema que después se puede llegar a discusión, se puede llegar a debatir y demás, pero esta vendría a ser la definición y las características. Para los que ya empezaron a estudiar y empezaron a leer o vieron algo de semiología, ustedes saben que se necesita una estructura. Y si nosotros en semiología llevamos un orden, tenemos menos probabilidad de que se nos olvide algo, ¿sí? Esta estructura va a ser, a ver, si anteriormente yo les dije que la historia clínica era un documento que se me generaba por dos procesos fundamentales, la anamnesis y el examen físico, ¿cuáles serían las pilares principales de esta estructura? La anamnesis y el examen físico. Entonces, por eso, sí, es un poco aburrido, deben estar con esta cara y demás, pero es importante llevar este orden. En la anamnesis o interrogatorio lo vamos a subdividir. ¿Y en qué lo vamos a subdividir? Primero vamos a interrogar al paciente sobre los datos personales, que ya vamos a hablar más adelante sobre esto. Vamos a interrogarlo sobre el motivo de consulta. Vamos a interrogarlo sobre la enfermedad actual y sus antecedentes, ¿sí? Después vamos a interrogarlo sobre sus antecedentes personales, que los vamos a subdividir en fisiológicos, patológicos y de medio, y después los antecedentes hereditarios y familiares. Después, el otro gran pilar o ítem de la estructura es el examen físico, en el cual vamos a trasladar el resumen semiológico que lo vamos a generar después del examen físico, las posibles consideraciones diagnósticas, la evolución diaria si es un paciente que está internado y la epicrisis. Como resultado, des en cuenta que no es más lo mismo, esta estructura no es más lo mismo que repetimos anteriormente. Entonces, tenemos que este documento se genera después de estos dos procesos, anamnesis y examen físico, y que se subdivide y se tiene un orden para que no se nos escape absolutamente ningún dato importante. Bien. Ahora, comencemos. La anamnesis, chico, es denominado también interrogatorio, ¿bien? No es nada más que es la indagación por medio de preguntas acerca de características de la enfermedad y de los antecedentes del paciente. Es obligatorio que la realice el médico, ya que constituye la base real de su relación con el paciente. Entonces, la anamnesis o interrogatorio es eso, es preguntarle al paciente, primero, cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, dentro de las características por lo que consulta, si le duele la cabeza, cuánto le duele, si le molesta la luz, los sonidos, o sea, eso se llama fotofobia, sonofobia. Fotofobia es la intolerancia a la luz, sonofobia es la intolerancia a los sonidos, ¿sí? Todo este tipo de cosas es lo que nosotros hacemos en el interrogatorio o anamnesis. Algo muy importante, chicos, este interrogatorio o anamnesis puede también subdividirse en algo que se llama directo o indirecto. ¿Qué significaría directo? Directo es cuando yo le hago las preguntas directamente al paciente, indirecto es cuando se las hago a otra persona que no sea el paciente. Entonces ustedes me van a decir ahí, bueno, pero ¿cómo que le voy a hacer preguntas a otra persona que no es el paciente? Y sí, ¿por qué? Porque, a ver, yo les digo, un niño de
4 meses me va a decir, hola, sí, doctor, lo que pasa es que me duele la panza y lo que pasa es que yo tengo diarrea y en la diarrea tengo moco, pus y sangre. No, la que va a ir a consultar y a la que le voy a hacer las preguntas va a ser a la persona responsable o tutor legal, que en la mayoría de los casos va a ser la madre, ¿no? Entonces la madre es la que me va a generar todo este tipo de respuestas. Entonces acá tenemos un claro ejemplo de que es un interrogatorio indirecto, o también a una persona o a un adulto mayor el cual tiene demencia senil. También se lo vamos a hacer a su tutor legal, a la persona que lo cuida y demás. Bien, entonces, cuando ustedes sepan este tipo de características, que sí se le hace en lo ideal al paciente, pero también se puede hacer un interrogatorio indirecto. Bien. Lo que primero dijimos que íbamos a preguntar en este interrogatorio eran los datos personales. ¿Y qué se definen los datos personales? Los datos personales son todos aquellos datos que identifican al paciente desde el punto de vista civil. ¿Y qué sería lo que me identifica a las personas desde el punto de vista civil? Primero, el nombre con el cual está en el DNI, Pepito, Juanita, Carlos, Juan Carlos, cómo se llaman en el DNI. Está después la edad, muy importante, chicos, la edad. ¿Por qué? Porque según la edad podemos tener factor de riesgo o no de presentar cierto tipo de enfermedades. ¿A qué define un factor de riesgo? Como la mayor probabilidad de presentar algún tipo de patología o enfermedad. Por ejemplo, como para que ustedes lo tengan presente, a la edad de los 80 años tengo mayor probabilidad de presentar demencia senil. Bien, es un ejemplo que si yo tuviera 25 años, ¿estamos? Bueno, aunque hay personas que no les gusta decir su edad, ¿no? Pero es muy importante, chicos, que ustedes siempre pregunten la edad, ¿no? Mirta no sabemos qué edad tiene. Bueno, después es muy importante saber la nacionalidad de las personas, más que la nacionalidad, sino el lugar de nacimiento. ¿Por qué? Porque hay mucho cierto tipo de patologías las cuales se presentan en ciertos lugares geográficos característicos. Vamos a hacer el ejemplo en si fuera una persona que es de origen extranjero, como los que están en el trópico, por ejemplo Brasil, o por ejemplo Ecuador, Venezuela, Colombia. Tenemos enfermedades endémicas como son la fiebre amarilla, que no las tenemos acá en la Argentina. Acá podemos tener fiebre amarilla, pero en lugares los cuales están al lado de la frontera, ¿sí? Pero no en toda la Argentina, como si pasa en Brasil, ¿bien? O, por ejemplo, porque es importante, yo les digo, aparte de la nacionalidad del lugar de nacimiento, enfermedades endémicas como el Chagas, que se da más en ciertos lugares como el norte, por la vinchuca, que es el bicho que te lo transmite, que está en ciertas características, ¿no? Entonces por eso es muy importante, porque con uno saber de dónde nace puede tener la preponderancia de cierto tipo de enfermedades. Después es muy importante saber el sexo, pero es el sexo biológico, bien. Más que todo ahora, con todo el cambio que se está haciendo constitucional y de todo, que uno sí tiene que llamar al paciente por el género que se representa, pero en la historia clínica tiene que estar constatado el sexo biológico, bien. Después el domicilio es muy importante. Después siempre tiene que estar en la historia clínica escrito quién es la persona responsable, tutor legal, si uno se tiene que comunicar y demás. Después el estado civil, chicos, es legalmente se necesita, puede estar soltero, casado, con sueño, como en mi caso, no mentiras, o estudiando, no, en fin, no. En realidad, chicos, es soltero o casado, bien, o viudo en su caso. Después la ocupación es muy importante, porque me permite hacerme una connotación de a qué se dedica el paciente o si tiene mayor factores de riesgo de presentar cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, un minero tiene mayor porcentaje de presentar una fibrosis pulmonar, que la fibrosis pulmonar es que el pulmón pierde la capacidad de elasticidad de su capacidad intrínseca de estirarse, entonces no podría inspirar y expirar como corresponde. Entonces ahí empezaríamos a tener mayor preponderancia, infecciones respiratorias, bla. Entonces eso es un ejemplo como para que lo tengan presente, ¿sí? Bien.
Entonces eso era lo primero. En la anamnesis, que ya lo definimos como el interrogatorio, que podía ser directo o indirecto, lo primero que vamos a hacer es hacerle preguntas sobre los datos personales, que es todo aquello que identifica al paciente desde el punto de vista civil. Después vamos al motivo de consulta. ¿Qué es el motivo de consulta, chicos? No es nada más que son los signos o síntomas por los cuales el paciente consulta. O sea, si el paciente va a la guardia porque le duele la cabeza, entonces vamos a poner cefalea. Ustedes cuando lean el apunte van a ver que en los libros les van a decir que se ponen en las palabras del paciente. Sí, es verdad que se ponen las palabras del paciente, pero hay ciertos síntomas o signos los cuales no podemos poner las palabras del paciente. O sea, si el paciente va y les dice me duele la panza, ustedes no van a poner en la historia clínica me duele la panza. No, van a poner dolor abdominal. ¿Está? Entonces, eso es muy importante. Algo que tienden a confundir ustedes es que el motivo de consulta no es el diagnóstico. Muchas veces se correlaciona, pero otras veces no se correlaciona. Y usted me va a decir, ¿pero cómo? A ver, si un paciente viene porque tiene dolor abdominal o como él lo diga, dolor de panza, puede ser porque perfectamente tiene una apendicitis. El diagnóstico acá sería apendicitis, pero el motivo de consulta es dolor abdominal. Características del motivo de consulta. Tiene que ser corto, conciso, le van a leer en palabras del paciente y no más de 3 palabras. ¿Estamos? Porque para eso tenemos otro ítems en el cual nos podemos explayar sobre lo que el paciente tiene. Sí, el paciente puede tener un montón de signos o síntomas por los cuales consulta, pero siempre hay uno que prevalece más en las manifestaciones clínicas de él o que le aqueja muchísimo más. Entonces, este es el que tenemos que poner en el motivo de consulta, ¿está? Después, en la enfermedad actual, chicos, que lo hacemos en todo este interrogatorio. En la enfermedad actual yo creo que es una de las partes más difíciles de poder nosotros después realizar. ¿Por qué? Porque acá tenemos que preguntar absolutamente todo. Todas las características del paciente, de lo que lo acongoja. A ver, vamos a darle un ejemplo. Si un paciente viene y dice, no, doctor, porque, o doctora, vengo porque me duele la panza, entonces yo tengo vómitos y también tengo diarrea, y entonces hace 4 días que a mí me duele, entonces yo qué le tendría que preguntar acá, bueno, primero, ese dolor abdominal, ¿hace cuánto tiempo lo tiene? ¿Cuál es la característica del dolor? Si es tipo cólico, ¿sí? Si es tipo punzante, ¿sí? Después de los vómitos, ¿cuáles son las características de los vómitos? Si son alimentarios, si son biliares, si tienen sangre, si tienen moco. También usted me dijo que tiene diarrea, entonces la diarrea, ¿cómo es la diarrea? ¿Tiene moco, pus o sangre? ¿Tiene algo más sobreagregado? ¿Hace cuánto tiene la diarrea? ¿La diarrea mejora o empeora con el ayuno? Todo ese tipo de cosas son las cuales yo le voy a preguntar para poder desarrollar la enfermedad actual, ¿sí? Quiero que les quede claro que no sé, no les genere ansiedad, pero después al terminar el cursado ustedes podrán redactar una excelente enfermedad actual, ¿no? Pero ahora tienen que saber más que todo la definición que vendría a ser es la redacción precisa y en orden cronológico de todo el padecimiento del paciente, comenzando por las primeras manifestaciones de la enfermedad. En este apartado no hay que limitar las referencias o los síntomas o signos, sino que se debe escribir todo lo vinculado con la enfermedad. Bien, entonces vamos a volver al ejemplo que yo les dije anteriormente. ¿Cómo ustedes escribirían esto? ¿Cómo se tendría que escribir? Por ejemplo, paciente de 22 años que consulta a la guardia por un cuadro de dolor abdominal de 48 horas de evolución, caracterizado por de ser de tipo general o de tipo punzante, de una intensidad de 7/10 en la escala numérica del dolor, acompañado de vómitos de tipo alimenticio y acompañado de diarrea que niega moco, pus o sangre en la materia fecal. Bien, entonces des en cuenta que yo en este momento
redacté todo lo que me dijo el paciente anteriormente, ¿no? Es un ejemplo muy sobrellevadero, pero eso lo van a agarrar con la práctica, no les dé ansiedad ni nada por el estilo, ya van a saber toda la terminología médica con la cual ustedes se tienen que referir y demás, pero en pocas palabras, eso es lo que ustedes tienen que saber, la definición en esta unidad problema, ¿sí? Que es toda esa redacción precisa y en orden cronológico de todo el padecimiento del paciente. ¿Para qué? Para cuando otro colega agarre la historia clínica o cualquier personal de la salud agarre la historia clínica, vea lo mismo que yo estoy pudiendo ver y todos los datos los cuales yo estoy pudiendo sacar de esta anamnesis o de este interrogatorio. ¿Bien? Ahora, después, ¿qué más yo voy a preguntar en esa anamnesis? Los datos personales del paciente, pero como para que a mí no se me olvide, yo los voy a subdividir en antecedentes fisiológicos. Acá vamos a indagar sobre el parto normal o patológico, el peso al nacer, el crecimiento, la maduración. En la mujer se consignará la edad de la menarca, el ritmo menstrual y la fecha de última menstruación. ¿Estamos? También vamos a preguntarle sobre los antecedentes personales, patológicos, que lo podemos subdividir para que no se me olvide si tuvo enfermedades en la infancia, si tiene enfermedades médicas, si tiene algún antecedente de alguna alergia, si tuvo alguna operación o si tuvo algún tipo de fractura, ¿estamos? Y los antecedentes de medio se consignarán los antecedentes vinculados con el medio ambiente. Por ejemplo, el ambiente familiar, laboral, social y cultural, muy importante. En de medio, más que todo, van a ser los hábitos. Si fuma, si toma alcohol, chicos, pregunten, no les dé pena. Si consumen drogas, hoy en día hay un índice altísimo del consumo de drogas, no solo legales, sino ilegales, porque a veces muchas personas hay cierto tipo de medicamentos que no lo toman como una droga y tienen un consumo excesivo de antiinflamatorios que ya se podría decir que puede llegar a ser un tipo de adicción, ¿sí? Pero también lo que tienen que preguntar y lo que más vergüenza les da preguntar son el consumo de drogas ilícitas, como son la marihuana, como son la cocaína, ¿sí? Todo eso, el LSD, el éxtasis, todo ese tipo de cosas tienen que preguntarlos y también los hábitos sexuales, si utiliza métodos anticonceptivos o no, si es promiscuo, se define promiscuo como una persona la cual tiene más de dos parejas diferentes en un año, porque esto me da un factor de riesgo para presentar mayor enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Como son las ITS. Bueno, todo este tipo de cosas ustedes tienen que preguntarlas cuando estén preguntando los antecedentes de medio, ¿bien? Porque eso subdivide, porque si yo se me subdivido tengo un orden y no se me escapa absolutamente ningún tipo de información. Bien, después vamos a preguntar los antecedentes hereditarios y familiares, eso es muy importante, no sé si tu mamá es diabética, hipertensa, o si tu papá es diabético, hipertenso, si tuvo algún tipo de cáncer, pero también en antecedentes hereditarios y familiares se puede utilizar y se puede generar un esquema que se llama genograma. Igual esto abro paréntesis, no está en todos los libros, no se utiliza casi hoy en día, pero lo pueden llegar a utilizar cuando estén cursando centro de salud en la PFO. ¿Sí? ¿Y qué es el genograma? No es nada más, chicos, que una línea genealógica de las personas las cuales conviven en un mismo hogar. Entonces les voy a dar un repasito rápido, como para que lo tengan como cultura general de médicos, pero nunca se los van a preguntar, ni es algo que es muy profundo, ¿sí? Tenemos la mujer se va a hacer como un circulito, el hombre se va a hacer como un cuadrado, la edad se va a hacer en el medio, ¿sí? La fecha de nacimiento en la parte superior. Si es un matrimonio, se va a hacer con una línea y arriba se pone la fecha del matrimonio, el año en realidad. Si están en concubinato, se pone una línea con puntos. Después, si están separados, se hace una línea en el medio y el año de separación. Si están divorciados, se hace dos líneas, bien. Después, cuando tienen los hijos, se hace una flechita hacia abajo, entonces
Pepito y Juana tuvieron a Carlos, que es el hijo. Pepito y Juana también tuvieron un aborto, va a ser redondito, negro, y Pepito y Juana, o Juana está embarazada, entonces ponen un triangulito, ¿estamos? Después se delimita con puntos los que viven en el hogar y también se puede llegar a describir las características de las relaciones familiares. Bien, si es hostil entre Pepito y Juana se va a poner así. Si está rota entre Pepito y Carlos, que es uno de los hijos, se pone así. Bien, una línea y dos puntos. Si están muy pegados, Juana con otro de sus hijos, Carlos, por ejemplo, se va a unir con tres líneas. O si entre ellos dos son muy cercanos, se va a hacer dos líneas. Bien. ¿Es importante? ¿No es importante? No sé, está escrito en la literatura, es como para que lo tengan por cultura general, pero lo más importante en los antecedentes hereditarios y familiares, aparte del genograma, en realidad, chicos, es saber de algún tipo de enfermedad de cáncer, de enfermedades crónicas no transmisibles y demás. Bien, eso quiero que lo pregunten mucho. Bien, ahora vamos con, ya vimos el primer gran ítem que era la anamnesis o interrogatorio, que ya saben que puede ser directo o indirecto y que voy a sacar todo este tipo de datos que ya dijimos anteriormente, ¿sí? Y que va a tener una estructura para que yo tenga un orden y para que no se me olvide absolutamente nada. Ahora dijimos que, como lo dijimos en su momento en su definición, que la historia clínica era un documento que se generaba de dos procesos fundamentales, la anamnesis y el examen físico, vamos al segundo pilar importante que es el examen físico, chicos. El examen físico es lo que vamos a ver en la clase de semiotecnia, ¿no? El examen físico también tiene un orden y este orden va a estar dado por primero la inspección. ¿Qué significa inspeccionar, chicos? Significa ver, yo veo. Yo puedo ver muchísimas características de una enfermedad sin antes tocar al paciente y solo viéndolo, ¿está? Entonces, eso es la inspección. Después, la palpación significa palpar. Yo toco al paciente y eso es lo que vamos a aprender en semiotecnia, como palpar un hígado, ¿sí? Como palpar una vesícula, como palpar el intestino, más que todo el colon sigmoideo, cómo hacer palpación de todos este tipo de órganos, lo vamos a aprender en semiología. Después, la percusión. La percusión, chicos, es una herramienta semiológica la cual me permite saber debajo de una estructura cómo, qué tipo de estructura tenemos debajo de esta. Y usted me va a decir, ¿cómo? Barájamela más despacio porque no entiendo. A ver, veamos a esta imagen. Ustedes piensen que anteriormente, hace 50, 60 años, no teníamos hoy la ayuda de los estudios complementarios diagnósticos como son las radiografías y las ecografías y por supuesto las tomografías y las resonancias, ni te digo, ni eso por ahí se imaginaba. Entonces, con la percusión, yo, por ejemplo, este paciente tiene dos manos, ¿sí? Una mano que va a servir como base y otra que son los dedos flexímetros. Esto me van a generar fuerza y me van a ir a golpear a la que tengo sobre base y esto lo que me va a dar como resultado es un sonido. Este sonido que puede ser timpánico, sonoro o mate, según las características del sonido, yo voy a poder saber si abajo de esta pared o de lo que yo percuto es macizo. Si es un sonido mate, significa que lo que tengo abajo es macizo. Entonces, si es macizo, yo puedo decir que estamos en presencia de un órgano macizo. ¿Cómo? Cuando yo palpo el hipocondrio derecho, que es la zona del abdomen que se encuentra en la parte izquierda superior, que eso lo vamos a ver en la clase de abdomen, ahí tiene que sonarse mate. ¿Por qué? Porque está el hígado, que el hígado es un órgano macizo. Si yo tengo un sonido como el timpanismo, que el timpanismo se genera en los pulmones, quiere decir que posiblemente estoy en presencia de un neumoperitoneo. Un neumoperitoneo es la presencia de aire a nivel del peritoneo, ¿está? Y esto se da cuando tenemos la rotura de algún tipo de órgano y no tendría que estar así. Y eso lo podemos hacer solo con el examen físico. Capaz los mareé mucho. Esto es
Yo creo que una de las contras de dar semiología no presencial, que me podrían parar, decir, bueno, explícame un poquito, es más despacio, pero la idea es como para que ustedes se den cuenta que por medio de la percusión puedo saber, según el sonido que se genera, si estamos en presencia de aire, líquido o algo macizo, como para que tengan una idea concreta, ¿sí? Bien, después de esto tenemos la auscultación, que la auscultación es para lo que sirve el estetoscopio, no para tenerlo en el cuello, ¿no? Ni para que nos veamos lindos y bellos, sino para escuchar no solo el corazón, los pulmones, sino también los ruidos intestinales, ¿bien? Ahora, esto es así es como el orden que nosotros tenemos que hacer el examen físico. Primero veo, después palpo, después percuto y después ausculto. Siempre, chicos, siempre en este orden. Pero siempre tiene una excepción. ¿Cuál es la única región del cuerpo en la cual no voy a seguir este orden? Y va a ser a nivel abdominal. ¿Por qué? Porque a nivel abdominal lo primero que voy a hacer es la inspección. Después de la inspección lo voy a cambiar y va a ser la auscultación, después la palpación y después la percusión. Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué? Porque primero veo y después escucho y en los otros órganos y demás sistemas hago en este orden. Porque normalmente a nivel abdominal tenemos algo que son los ruidos hidroaéreos. Los ruidos hidroaéreos son los ruidos normales del intestino. Si yo palpo o percuto antes de escuchar, puedo tener alteraciones de estos ruidos hidroaéreos. Por eso, ¿bien? Entonces, este examen físico lo vamos a hacer cefalocaudal, en lo cual primero vamos a ver la impresión general del paciente, vamos a evaluar las piel y las faneras, vamos a evaluar el sistema linfático, el sistema venoso, pero después vamos a empezar cabeza y cuello, tórax, aparato respiratorio, aparato circulatorio, abdomen, aparato genital y sistema nervioso. En ese orden vamos a hacer el examen físico. ¿Está? Ahora, resumiendo un poco de esto, ¿sí? Resumiendo un poco de esto volvamos. La historia clínica, dimos su definición, dimos los dos pilares fundamentales, vimos qué era lo que hacíamos en la anamnesis, ¿sí? Cuáles eran todos los datos y después vimos todo aquello que va ahora con el examen físico y cómo corresponde. Ahora, vamos a hablar, igual esto lo hice acá, en un orden, me salté 2 diapositivas antes. Después de que hacemos el examen físico, hacemos el resumen semiológico, que es trasladar a ese documento, chicos, lo que yo pude inspeccionar y hacer en el examen físico. Entonces pueden poner, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, cómo se escribiría a nivel respiratorio. Paciente con BEBA, que BEBA es una abreviatura de buena entrada bilateral de aire, sin ruidos agregados, con buena mecánica respiratoria y sin utilización de músculos accesorios. Así se describe un examen físico del aparato respiratorio normal. O, por ejemplo, del aparato del abdomen se pondría abdomen blando, depresible, indoloro, sin signos de irritación peritoneal, con ruidos hidroaéreos presentes dentro de parámetros normales. Bien, todo eso no se preocupen, lo vamos a aprender, yo se los voy a repetir miles y miles de veces, les voy a dar ejemplos, vamos a hacer talleres para que ustedes le agarren la cancha y sepan cómo escribir, pero eso es en el resumen semiológico, ¿tá? Después de esto, de que ya yo charlé con el paciente, le pregunté qué le dolía, bla, 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 le pregunté las características de la enfermedad, le hice el examen físico, me voy a poner las consideraciones diagnósticas. ¿Qué posiblemente tiene este paciente? Este paciente que vino con dolor abdominal, ¿qué puede tener una apendicitis, puede tener un gas atascado, que pasa muchas veces, puede tener una colecistitis. Bueno, ahí me voy a poner ese tipo. Después, si el paciente llegase a quedar internado, es la evolución diaria, en la cual hago la evolución según su examen físico y el estado general del paciente. Y por último, vamos a hacer la epicrisis.
La epicrisis, chicos, no es nada más que un resumen de la historia clínica, la cual se hace o se confecciona al paciente en el momento que se va de alta o que se muere. En pocas palabras, lo matamos o lo salvamos, pero siempre se va a ir con un resumen de la historia clínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que cuando vuelva a consultar es importante saber por qué estuvo consultando, por qué estuvo su internación o demás, pero es un resumen. No se va el paciente con la historia clínica, es como por decirles yo, los pacientes que tengo acá internado en la sala, tengo una terapia que 30 días, ustedes saben lo que es una historia clínica de 30 días, 45 días, es un toco como un libro, no se van a llevar todo ese tipo de cosas, se llevan un resumen, ¿bien? Que eso es la denominada epicrisis, ¿bien? Entonces, todo esto es el primer capítulo del Argente Álvarez, el primer capítulo del Muniagurria, ¿sí? Y es lo que ustedes tienen que saber para la unidad problema número 1, ¿bien? Esto es historia clínica, es un tema que vamos a estar yendo y viniendo a lo largo de la materia. No se preocupen, no se estresen, cualquier cosita que no entiendan, que hable muy rápido de cualquier cosa, manden un mensajito al interno en Facebook, ¿bien? Después de esto hay otro tema que entra dentro de la historia clínica, que es donde yo voy a volver acá, que es la denominada historia clínica orientada al problema. Ustedes imagínense cuánto yo demoré hablando anteriormente sobre historia clínica, un montón. Y cuánto tiempo me demora a mí en la práctica hacer una historia clínica completa. Muchísimo, chicos, porque vieron todo lo que yo le tengo que preguntar, vieron todo el examen físico que yo le tengo que saber y todo lo que lo tengo que trasladar después a este documento, que todo lo que no se escribe en la historia clínica es como si no se hiciera, lleva mucho tiempo. Por ende, se creó algo que se denomina la historia clínica orientada al problema. Lo que ustedes tienen que saber es que es una historia clínica resumida, corta y concisa, pero no es una epicrisis, porque la epicrisis es un resumen de lo que ya se hizo. Esta historia clínica es orientada al problema, pero el problema va a variar según el servicio el cual lo está atendiendo. Y usted me va a decir, ¿cómo el servicio según el cual lo está atendiendo? Sí, en una urgencia yo no le voy a hacer una historia clínica como la que vimos anteriormente. No, yo le voy a estar una historia clínica orientada al problema, a lo que lo aqueja en ese momento al paciente, ¿sí? La historia clínica que nosotros vimos anteriormente es como una historia clínica de un médico general que está en el consultorio, que va el paciente por un chequeo general. Entonces ahí sí me pongo a charlar con él, bla, 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 bla. Bien, en este caso, yo en las urgencias tengo que hacer una historia clínica orientada al problema, a lo que le acongoje al paciente. Entonces acá no hay nada mejor que expresárselos con esto. Esto es un ejemplo de cómo sería una historia clínica orientada al problema. Dese en cuenta, primero, la fecha, el nombre del paciente, o sea, todo lo que representa a la persona desde el punto de vista civil, vieron fecha de nacimiento, documento de identidad, dirección, lugar de residencia, bueno, esto aseguramiento si tiene alguna obra social o no, nombre del acompañante, teléfono, celular, ¿sí? Profesión tratante, edad, ocupación. Acá esto es muy importante porque ya está instaurando la palabra del género, bueno, teléfono, barrio y estado civil, bueno, en fin. Ahora, acá des en cuenta, motivo de consulta cortito, ¿por qué vino el paciente? Corto, conciso y en palabras del paciente. Historia de la enfermedad actual. Des en cuenta lo pequeño que es el espacio, ¿sí? Antecedentes médicos personales relevantes a la enfermedad o a lo que acongojen al paciente, ¿está? El examen físico supercóxico, la análisis de imaginológico, si se hizo alguna imagen, impresión diagnóstica, diagnóstico definitivo, pronóstico y plan tratamiento y algún tipo de observación. Corto y conciso, es una historia clínica orientada a la urgencia y el problema en este caso sería qué es lo que lo acongoja al paciente para que va a su urgencia. No me pongo acá a hacerle una historia clínica general como la que hice anteriormente. Sería lo ideal, chicos, pero hoy en día no, en general, en todos los sistemas de salud del mundo tenemos sistemas colapsados, los cuales va muchísima gente y las cuales tenemos pocos tipos de profesionales. Entonces, no terminarían nunca. Si usted tiene una guardia de 140 pacientes, no pueden dedicarse una hora con cada paciente, porque es la realidad. Entonces, por eso está la historia clínica orientada al problema, ¿sí? Eh, bien, bueno, chicos, entonces esto es lo que quiero que ustedes puedan
interiorizar de qué es la historia clínica oriental problema. Van a leer también en el libro que problema hay muchos preimpresos, que problema puede ser varios tipos de cosas por las cuales consulta el paciente, por ejemplo cefalea, vómitos y dolor abdominal, y te piden al lado del problema que pongas el plan terapéutico y el diagnóstico. Entonces digamos para los vómitos Reliberam, que el Reliberam es la marca comercial, pero es la metoclopramida, que te disminuyen los vómitos. Para la cefalea un AINES, que por ejemplo un ibuprofeno, un paracetamol. Sí, bueno, y el dolor abdominal depende, le pediría estudios diagnósticos para ver qué es lo que tiene el dolor abdominal según las características del paciente, ¿no? Igual, dato de color: cuando un paciente está con dolor abdominal no se le puede dar ningún tipo de antiinflamatorio porque te puede enmascarar el cuadro. ¿Qué significa esto? Que yo por darle algo no puedo estar viendo los signos o síntomas completos del paciente, y puede ser cuando se le vaya el estado analgésico o el estado de no dolor, puede ser que estemos en algo muy grave porque te enmascara el cuadro, bien, como para que lo sepa. Pero bueno, quería darles un ejemplo. Muchas veces hay muchas historias preimpresas las cuales te piden que nombre los problemas y al lado te piden que en la conducta. Bueno chicos, no alargando más la clase, espero no haberlos aburrido, que les haya parecido muy interesante. Cualquier cosita me escriben, vamos a seguir charlando de este tema, más que todo en las clases de semiotecnia. Vamos a empezar con todo el lámino. Estudien porque tercero año es como volver a primer año. Cualquier cosita me escriben, ¿está?